Bien, queridos hermanos y hermanas, quiero decirles pues que este tema le correspondía a Monseñor Ángel, debido pues que ahora mismo parece que esta semanita ha estado mal de salud. Me ha dicho: Abraham, habla por mí. Lo que pasó fue que no me mandó lo que quería que dijera. Entonces he preparado un poco sobre una mirada histórica de las comunidades eclesiales de base, ya que hemos cumplido más de 15 años desde el 2006 en esta vivencia de ser comunidades eclesiales de base. Así que permítanme compartir un poco entonces sobre lo que se espera de las comunidades eclesiales de base justo en este momento histórico de la Iglesia. En primer lugar, ya desde el Concilio Vaticano II, el soplo del Espíritu Santo despertó en la Iglesia muchas experiencias de renovación pastoral. Tanto es así que alentó a muchas iniciativas en medio del laicado para poder participar y sobre todo para poder ser iglesia mediante experiencias profundas de integración, de renovación, pero sobre todo de participación en la dimensión pastoral de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el Concilio Vaticano II se ha visto la iniciativa de vivir una Iglesia renovada, no solo en sus estructuras, sino en cada bautizado, que es iglesia hoy. Por eso, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué papel juegan las comunidades eclesiales de base en la diócesis de San Pedro Sula? ¿Y cómo nosotros estamos viviendo este dinamismo de ser iglesia en movimiento? Empecemos diciendo que ya desde la experiencia de misión del año 91, que se conoce como asambleas familiares, se había venido rescatando el poder vivir la fe en grupos pequeños, en grupos de personas comprometidas, que prácticamente surgía de la iniciativa del laicado, no de un sacerdote, no de la estructura normal que tenemos como iglesia, sino de la necesidad de compartir nuestra fe. Por lo tanto, entender las comunidades eclesiales de base como un alto contenido en la renovación misma de la Iglesia viene siendo hoy el desafío para la Iglesia del siglo XXI. Cómo poder entonces involucrar mucho más a las personas para poder llegar a vivir ese ser iglesia. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, nosotros estamos gozosos aquí. No se ha hecho un cómputo de cuántos estamos hoy aquí, pero habremos unas 2,000 personas. Pero eso no significa que tenemos un alto porcentaje de la población del departamento de Cortés. Ustedes mismos son testigos en cada una de sus parroquias, en cada una de sus comunidades locales, cómo nuestra integración como iglesia ha ido disminuyendo. No podríamos nosotros contentarnos porque nos vemos un buen número de personas. Este estadio tendría que ser insignificante, insuficiente para el ser de la iglesia de San Pedro Sula. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía tenemos que ir resurgiendo desde las estructuras mínimas en cada parroquia para vivir en espacios de comunión y de participación. Ahora bien, el 2006 para nosotros fue de vital importancia porque vivíamos aquella gran misión, ¿se acuerdan? Monseñor Ángel toma la iniciativa de poder entonces ponernos en ese movimiento, en ese dinamismo.
Y en el 2006 surge entonces la vivencia más concreta en los planes pastorales de nuestras parroquias de las comunidades eclesiales de base. Muchas parroquias iniciaron con cantidades hermosas de comunidades eclesiales de base: 100, 200, 50, 70. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, o nos fuimos acostumbrando a tener esta vivencia, o nos fuimos, ¿verdad?, acomodando a lo que ya habíamos hecho, pero en vez de crecer, hemos ido hacia abajo. Ustedes son testigos, y dije que iba a pasar la lista. Es ahora cuando voy a pasar la lista de las parroquias. Ustedes son testigos de cuánto cuesta vivir en comunión. En los grupos sinodales, en la síntesis de los grupos sinodales, cómo se habla de que hay gente resentida, poco formada, alejada, al margen de las estructuras de la iglesia. Las comunidades eclesiales de base aquí juegan un papel protagónico a la hora de llegar y acercarse a aquellos que se han alejado. Pero tenemos un problema, y es que los que están sirviendo, los que están ahora animando, los que están ahora a cargo de las comunidades eclesiales de base, de las pastorales, de los movimientos, se nos están cansando. Y un animador desanimado, ¿cómo motiva? Un animador desanimado, ¿cómo contagia a los demás para que puedan volver? Queridos hermanos y hermanas, entonces nos encontramos en un gran desafío, porque todavía hay parroquias que no arrancan, y echémosle la culpa a la pandemia. Ay, padre, es que con la pandemia usted viera. Sí veo. Pero no nos podemos conformar diciendo que la pandemia nos estancó. Más bien la pandemia tuvo que ser signo para nosotros de qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Hay muchos cristianos acomodados, muchos cristianos perezosos, que todavía no han salido de su casa porque la pandemia no ha pasado. Todavía hay parroquias que la gente no vuelve. Se han conformado con las misas por Facebook. Y es más rentable porque dicen que no dan colecta. Hermanos, creo que la pandemia puede ser un espacio para nosotros de crecimiento espiritual. El que no es cristiano en los momentos duros de la vida, el que no es cristiano en los tiempos de pandemia, de terremotos, de huracanes, y no demuestra la fe que tiene, entonces, ¿qué tipo de cristiano es? Nosotros como comunidades eclesiales de base somos o estamos llamados a ser protagónicos, protagonistas en la evangelización. Pero queridos hermanos, hermanas, estamos cansados. Yo siempre digo en mi parroquia que el cristiano hoy tiene que ser 4x4, todoterreno. Y no es que busquemos ser una iglesia de masas. No es que queremos ser una iglesia donde podamos llenar los eventos. No. El Papa Emérito, que por cierto, una red mentirosa lo mató el otro día, ¿verdad? Pero está vivo el Papa. El Papa Emérito Benedicto. Él decía que en ese tiempo nosotros ya no seremos una iglesia de masas. Ya no seremos la iglesia de las mayorías, pero sí queremos ser la iglesia auténtica de Jesucristo. Y eso va a depender no solo de los curas, va a depender de cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas.
que deben ejercer ese papel de cristiano, de bautizado en sus realidades eclesiales. Basta ya del acomodarse, basta ya de la pereza, basta ya de ser una iglesia dormida. El documento de Medellín hace muchos años decía que las comunidades eclesiales de base son una experiencia fuerte de la comunión y por lo tanto invita a todos a la participación. Y déjenme compartirles un poco de la síntesis diocesana del sínodo. Y hablábamos allí de un bendito tema que a veces nos incomoda a los curas, que es el clericalismo. ¿Y saben qué es el clericalismo? Sí, lo deben de saber, pero hay gente que le da miedo decirle las cosas a uno como cura. Y es que el cura es un capataz en la parroquia, es el dueño de la parroquia y se hace lo que aquí digo. Pero ¿saben por qué hay sacerdotes que toman esa postura? No porque ellos quieren imponerse, sino porque no hay laicos que se comprometan. Esa frase de que si usted lo dice, padre, la gente hace caso. Dígalo usted, padre. Ay, si usted está, padre, la gente bien que se anima. ¿Y dónde están los bautizados? ¿No tienen palabra? ¿No tienen responsabilidad? ¿No tienen entusiasmo? Quiero indicarles, queridos hermanos, que ya lo han de saber ustedes, pero las comunidades eclesiales de base son una iniciativa del propio pueblo. Y hoy más que nunca debemos compartir esa necesidad de vivir en comunión y que nadie se sienta ajeno a ser iglesia. Por lo tanto, qué bien nos viene recordar lo que ya el documento de Medellín hablaba sobre las comunidades eclesiales de base. Se entendía la comunidad eclesial de base como una comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Es en la comunidad eclesial de base donde se vive la fe, se comparte la vida. Y cuidado, hay algunas comunidades que son bien informativas, no hablan de su propia vida, sino de la gente de afuera. Y ahí no se crece. Hay que compartir la vida, pero también compartir la fe, cómo iluminar la esperanza, el gozo. Oigan, qué interesante, ¿se acuerdan cuando no nos podíamos reunir presencialmente? La gente decía, padre, qué falta me hace reunirme con mis hermanos, qué falta me hace la comunidad, qué falta me hace, pero ya se abrió y no volvió. A saber qué falta le hace. Ahora bien, también el documento de Medellín dice que la comunidad tiene que ser una célula inicial de la estructura de la iglesia. Tanto es así que el documento de Aparecida, cuando habla espacios de comunión, menciona 3: la diócesis, la parroquia y, como en tercer lugar, pero según el orden, sería las comunidades eclesiales de base. En una comunidad eclesial de base se inicia la fe, se vive la fe y se proclama la fe. Pero ¿cuántas de nosotros como comunidades eclesiales de base estamos viviendo este compromiso? ¿Cuántos de nosotros estamos contagiando? Si su parroquia solo tenía 20 comunidades, ¿cuántas tiene hoy? ¿21? ¿22? Existe un peligro que es el acomodamiento. Eso estanca. ¿Cuántos hermanos nos dicen, viera qué bonita mi comunidad, padre? Empezamos 15 y estamos los 15. ¿Y cuántas comunidades han salido de esa comunidad? No, padre, aquí el grupo es nuestro.
comunidades cerradas, se van a morir y no van a dejar recuerdo alguno. La comunidad que madura es una comunidad que genera más comunidades. Y estamos con el equipo diocesano ahora mismo planteando una misión para el próximo año. Fíjense, por dos motivos. Después de la pandemia, en papel teníamos 1.700 comunidades eclesiales de base, 1.700. Y con la pandemia bajó el número a 630 comunidades eclesiales de base. 630 que eran las que estaban activas de manera presencial, de manera virtual, de manera por mensaje, lo que sea. Y quiero decirles que después de 9 meses de trabajo en los grupos sinodales, de 630 comunidades eclesiales de base, hasta el día de hoy, según el cómputo que tenemos, son 1.111 comunidades eclesiales de base. Así que dense un fuerte aplauso porque en ese número ustedes están. Ahora bien, el compromiso viene porque estamos creciendo, pero si ustedes ven, somos los mismos. Somos los mismos. Ya tenemos varios años de vernos, ¿verdad? Desde el 2015 estamos encontrándonos con algunos. Y vamos siendo los mismos. El padre Glenis, que es asesor de la zona Pablo VI, dice, siempre son los bookies, porque dice que los bookies antes se llamaban los mismos. Los bookies de la iglesia. Y las futuras generaciones, los jóvenes. Hoy tenemos jóvenes aquí. Gracias a Dios. ¿Dónde están los jóvenes? Hay algunos que han gritado, pero tienen la juventud acumulada ya, ¿verdad? Tienen juventud acumulada. Fíjense, el documento de Medellín llega a decir que las comunidades eclesiales de base deben ser hoy focos de evangelización. En donde esté una comunidad eclesial de base, ahí debe estar iluminada la realidad. Y hoy en día estamos viviendo una serie de violencia, de inseguridad en nuestras realidades como tal, que ya nos da miedo compartir la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en las reuniones semanales de las comunidades eclesiales de base, buscando un horario que sea favorable a todos, por la violencia, por la inseguridad? Bueno, si no somos capaces de transformar esa realidad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y allí es donde viene una gran dimensión de las comunidades eclesiales de base que se llama el compromiso. Una comunidad se reúne para 3 cosas: compartir la vida, compartir la fe y comprometerse. ¿Ven el esquema de los temas? En el esquema de los temas dice así, ¿no? Ver, juzgar, celebrar, y allí, dentro de todo eso, está el compromiso. Y allí entonces entra una dimensión que todavía nosotros la tenemos más o menos dormida. Los grupos sinodales exigían mucho lo que se llama una misión permanente. Una misión permanente que nace de ese encuentro con Jesús. Y yo aquí quiero decir algo. Una persona que no se siente que en verdad se ha encontrado con Jesucristo es una persona que no contagia. Es una persona que no es capaz de transmitir esa alegría. Es una persona que no puede generar más comunidad. Porque existe un peligro. ¿Y cuál es el peligro? De estancarnos y vivir nuestro seguimiento sin conversión.
Y entonces tenemos en la iglesia un sinnúmero de seguidores de Jesús, pero que no están convertidos. Bien dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y yo me atrevo a agregarle, y muy pocos los convertidos. Necesitamos ese encuentro con Jesucristo que regenere, que transforme, que transfigure tu vida. Que seas capaz de llevar esperanza en cualquier ambiente donde tú estés. Pero ¿qué falta? Falta compromiso. Pero yo lo que digo es, falta conversión. El compromiso viene después de que yo me sienta convertido. Por eso todavía hay mucho por hacer en nuestra diócesis. ¿Se acuerdan el plan pastoral diocesano 2015-2019? Se quitó para el 2021-2026, se quitó esa dimensión que decía, el laico comprometido de la diócesis tiene que tener una doble vinculación, comunitaria y pastoral. Comunitaria tiene que ser la comunidad donde se reúne, y el ministerio, la pastoral, en donde sirve. Tenemos catequistas que son catequistas, pero que no tienen comunidad. Tenemos delegados que son delegados, que van a predicar la palabra a comunidades ajenas en donde ellos viven. Tenemos agentes de pastoral social, migrante, juvenil, metidos en grupos, en pastorales, pero que no pertenecen a una comunidad. ¿Y qué genera eso? No le voy a quitar la reflexión a Monseñor del Evangelio de hoy, pero eso es lo que genera una enfermedad que dice el Papa Francisco, se llama martismo, de Marta, Marta. Tenemos trabajadores del Señor, pero no convertidos. Y el problema de esto es que genera un funcionalismo en la iglesia. Tenemos funcionarios, cumplen una función y ahí se quedan. ¿No les ha pasado? Tenemos una responsabilidad en la parroquia y falta algo y dice, no, es que yo no era el encargado, no, es que era tal grupo, tal pastoral, tal persona. ¿No es usted de iglesia? ¿No también tiene una corresponsabilidad? Por eso cuando nosotros solo somos considerados unos funcionarios nos cansamos. Necesitamos que el cristiano de la diócesis de San Pedro Sula haga lío, como dice el Papa Francisco. Que le meta fuego a esto, no solo de calor, ¿verdad? Sino del entusiasmo de la fe. Yo voy a decir una cosa, aquí tenemos algunos sacerdotes ya. Está el padre Chema, el padre Augusto, el padre Chepetoño, José Antonio ahí arriba, padre Henry aquí abajo, padre Matías. ¿Dónde hay más sacerdotes? No los he visto. Van a venir más a la Eucaristía, me han confirmado la presencia de más. Y disculpen, hermanos sacerdotes, lo que voy a decir, pero hermanos, comunidades eclesiales de base, no se pueden estar quejando hasta el día de hoy que el cura no los apoya. Ay, padre, nosotros queremos trabajar, pero es que el cura que tenemos. Hermanos, hermanas, las comunidades eclesiales de base son una iniciativa del pueblo de Dios. Y por lo tanto, si ustedes quieren reunirse, no necesitan el cura para que les empuje. Basta la necesidad de querer compartir. Es más, si escucharon una historia que poníamos en un tema de los grupos sinodales, decía cómo las comunidades eclesiales de base deben ser apoyo en sus parroquias. Deben ser esa fuente de alegría en donde el sacerdote puede reclinarse, apoyarse, porque puede confiar en el laicado, porque las comunidades eclesiales de base generan
creyentes comprometidos. Pero dejemos ya de quejarnos de que aquí estuviéramos más, fuéramos más, si el sacerdote nos apoyara. No cabe duda que el apoyo del sacerdote viene siendo vital, pero no es excusa para no existir, no es excusa para no trabajar, no es excusa para no poder evangelizar. Qué bonito sería concebir lo que ya el documento de la renovación parroquial decía, que la parroquia sea una comunidad de comunidades, en donde las mismas comunidades generen las distintas pastorales. ¿No es ahí donde nace el deseo de ayudar a un enfermo, de ayudar a alguien que está en la cárcel, de algún hermano o hermana que se ha ido de migrante? ¿No es la comunidad que nos damos cuenta que un hermano está agonizando, que murió y que queremos apoyar, que queremos ser solidarios? ¿No es la comunidad? ¿Qué quiere decir eso? Que ya han pasado algunos años desde 2006. Estamos ya justo por cumplir 20 años. Y lo que veo es que hay todavía una gran necesidad, porque hay parroquias que no se renuevan. ¿Y eso qué genera? Pues genera el incremento ahora de tantas iglesias o sectas evangélicas. En cada cuadra hay una iglesia evangélica hoy. Y nosotros como cristianos católicos no podríamos estar tranquilos. ¿Saben por qué? Porque ojalá que estas iglesias surgieran de gente no convertida, de gente que no conoce al Señor, pero la gran mayoría es de gente católica. Aquí tenemos un mall de iglesia por el anillo periférico. Vayan ustedes y pasen un domingo. Ya parece ser, han cambiado el día, ya no es sábado, hoy es domingo. Y necesitan una patrulla a los policías para detener el tráfico, para hacer salir tanta gente que sale de esa iglesia. ¿Y saben la pena que da? Que hay mucha gente católica allí. Hay padres que ahí sí es bonito, fíjense, padre. Viera la música como... Hasta uno que es guayabo lo hacen bailar ahí. El clima, padre, el aire, los asientos, te van a traer a la casa. Oigan, ¿a quién se le dificultó hoy tomar un bus para venir acá? Si hay que andar rogando a la gente, ¿qué nos cuesta salir? El Papa Francisco decía, yo necesito una iglesia en salida y prefiero una iglesia accidentada porque sale a una iglesia envejecida, acomodada porque se encierra en sí misma. Las comunidades eclesiales de base tenemos que hacer bulla, hermanos. Con un logo, con algo que nos identifique y nos aparte de los demás. Las comunidades eclesiales de base nos ponemos la camiseta que nos quieran dar.
qué? Porque estamos abiertos a comprometernos a todo. Pero es necesario seguir creciendo en este modelo de iglesia. Es más, cuando sus sacerdotes en sus parroquias pidan colaboración, pidan transformar la pastoral, que sean las comunidades que estén allí, dando todo, alma, vida y corazón, para que los procesos de evangelización sean todavía un signo visible de un reino que empieza, de un reino que crece y de un reino que está dando frutos en la diócesis de San Pedro Sula. Todavía necesitamos crecer, pero no por eso quisiera pasar desapercibido que a nivel nacional, a nivel de Honduras, la diócesis de San Pedro Sula es una referencia para todas las demás. Y eso es gracias a un primer animador. Eso es gracias a un pastor. Eso es gracias a un padre, pero también gracias a un maestro que está detrás apoyándonos, empujándonos, animándonos, regañándonos y sobre todo exigiéndonos ser una iglesia en salida. Y eso es gracias a Monseñor Ángel Garachana, que durante 27 años de su pastoreo desde su episcopado, ha querido animar a esta iglesia de la diócesis de San Pedro Sula en una iglesia que sea viva, que tenga vida en plenitud, decía el mensaje del domingo pasado. Si eso ha podido hacer un solo hombre con la ayuda de Dios, ¿se imaginan cuánto pudiéramos hacer todos nosotros hoy con la ayuda de Dios en la renovación de nuestras parroquias? Es cierto, la realidad familiar, la enfermedad, los trabajos esclavizantes que tenemos no nos dejan hoy servir como queremos. Pero por favor, lo poco que hagamos, hagámoslo con el corazón. Hagámoslo con todo el empeño posible de seguir creciendo y sobre todo de ser una iglesia viva en donde se difunda la suave fragancia del Evangelio. Hoy por hoy, queridos hermanos y hermanas, me siento muy alegre, muy contento de ser también testigo, voy a decir, de todo el crecimiento de las comunidades eclesiales de base. No es fácil, queridos hermanos, organizarnos, tener esa comunicación, tener ese dinamismo en nuestras parroquias, pero cuando se quiere, se puede. Y por eso debemos considerar hoy que las comunidades eclesiales de base no solo integra un grupo de hermanos, sino que integra familias, integra jóvenes, integra niños, y es allí donde se genera la fe de las siguientes generaciones de nuestra diócesis. Por lo tanto, sigamos apostando, hermanos y hermanas, a ser una iglesia en salida, no una iglesia acomodada, no una iglesia establecida, sino una iglesia que está en permanente renovación. Ahora bien, ¿qué desafíos nos esperan? Existe un desafío que ustedes ya lo están experimentando en sus familias, y es el alto grado de secularismo que tenemos ya en nuestra sociedad. Hay gente que no quiere saber de Dios ya. Nuestros jóvenes están más ocupados y preocupados de las cosas que suceden a su alrededor
¿Cómo evangelizar a un joven que escucha más a Bad Bunny que el Evangelio? El otro día una madre me contaba su testimonio, decía que regañó a su hijo porque estaba escuchando una canción de este cantante y le dijo: ¿qué escuchas ahí? Si eso no dice nada, no hay nada edificante, no hay nada gratificante, ¿por qué escuchas esa música? A lo que él le contestó: mamá, ayer subió este video este cantante, 16 millones de personas le han dado me gusta. ¿Tú crees que te voy a poner atención a ti que no te gusta? Eso es lo que está llegando hoy a la juventud. Por lo tanto, uno de los desafíos es tener un poco de apertura. Los jóvenes exigen hoy un acompañamiento, un momento de escucha. Quitémonos esa tentación de estar criticando a los jóvenes siempre, que lo que hacen los jóvenes no sirve. Acompañémosle. Sepamos ayudarles en el crecimiento, de que se sientan bien, que se sientan aceptados, amados. Uno de los desafíos en la diócesis es la pastoral juvenil. ¿Cómo están los grupos juveniles en sus parroquias? ¿Cómo van esos jóvenes? Con gran alegría quiero decirles hoy que antes de venirme al encuentro, 200 jóvenes están en una montaña allá en Choloma haciendo un retiro vocacional. De 200. Está el padre Ángel Gabriel, asesor de la pastoral vocacional, está acompañándoles ahí. Pero ¿qué son 200 jóvenes? ¿Qué son 200 jóvenes para Choloma, que tiene 400,000 habitantes? No es nada. Váyase a las discos, aquí encontrará llena de jóvenes. Es un desafío para las comunidades, hermanos, porque muchos de esos jóvenes, ustedes son padres y los dejaron durmiendo, si es que se despiertan cuando vuelven, ¿verdad? Porque se levantan un poco tarde. Otro desafío que debemos superar también para este tiempo es evitar hoy por hoy que algún hermano o hermana se sienta excluido. ¿Cómo poder entonces acoger, acercar, invitar, convocar a aquellos hermanos que se nos han ido? ¿Cómo poder lograr ser una iglesia en comunión? ¿Cómo hacer que nuestras Eucaristías sean nutridas? Que nuestras Eucaristías dejen de ser un culto rígido, pero que no motiva, que no acoge. Fíjense, en nuestras parroquias, en la puerta de entrada había un miembro que nos ponía gel, ¿verdad que sí? Que estaba alguien poniéndonos gel. Hoy ni eso queremos hacer, ya ponen un banquito con el bote de gel ya. Yo digo, no quitemos eso, hombre, dejémoslo. Por lo menos ese hermano da la bienvenida. Bienvenido hermano, bienvenida hermana, siéntese, véngase para acá. Nuestras Eucaristías se han vuelto frías. El otro día he empezado una comunidad nueva, una comunidad local, y la primera vez llevaron bocadillos, tamalitos, pastel, refresco. Esta segunda vez que tuvimos misa no llevaron nada. ¿Y saben por qué? Porque nos acostumbramos a vivir la fe sin ningún compromiso. Había otra comunidad que nos reuníamos en casa y cada casa compartía lo que tenía. Una vez lograron hacer una champita de iglesia, ya nadie compartía nada. ¿Por qué somos tan fríos? Un vasito de agua, una galletita, un cafecito, nos hace ser humanos. Hay gente que ni ha terminado la misa, ni ha dado la bendición el Padre cuando ya está agarrando camino. No se siente familia. En mi parroquia hago la broma cuando digo, ¿y la bendición de Dios?
la gente, y yo todavía aquí. Padre, Hijo, despacito, para que no se me vayan. Qué tentación de agarrar a la calle, no para la casa, a la calle. El desafío que tenemos, que nuestras celebraciones litúrgicas sean acogedoras, sean vivas. Démosle la participación a más gente. Formemos para que puedan servir bien. No que si usted no viene de blanco y negro no puede servir. Está bien el blanco y negro, pero fórmelo antes, acógelo, hágalo sentir hermano, hermana. No que usted no está casada por la iglesia, no puede servir. Ay, actitud farisaica. Buenos para ver la viga. No, la viga nuestra no, la viga de los demás. Voy terminando. Yo creo que uno de los sueños que Monseñor ha tenido durante todo su episcopado es ver una iglesia diocesana organizada, estructurada. Pero el problema que a veces podríamos quedarnos es contentos porque tenemos estructuras. Pero la pregunta es, ¿funcionan estas estructuras? ¿Son estructuras de vida en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Se nos exige tener un consejo comunitario, se nos exige tener un consejo parroquial, pero estos consejos son organismos de comunión, de participación, o siempre están los caciques. Porque hay caciquismo, hermanos. Esa persona que no deja participar a otros. Esa persona que quiere que se le respete siempre su voz. Eso hay que superarlo. Porque al final una comunidad debe ser nutrida por la diversidad. Entre más diversos somos, más rica es la iglesia. Entre más compartimos nuestros dones y talentos, nuestros carismas, más rica es la iglesia. Pero necesitamos comprometernos. Quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas, que un llamado que podamos nosotros recibir de este encuentro es: si has estado haciendo lo que has hecho hasta el día de hoy en las comunidades eclesiales de base, en tu parroquia, en tu pastoral, en tu comunidad, siéntate bien, alegre, pero yo quiero que te sientas también comprometido de seguir haciendo lo que haces con más entusiasmo, con más emoción, porque solamente podemos contagiar a otros en la medida de que yo viva con emoción lo que soy. Por eso nuestro lema en la camisa, ¿qué dice la camisa ahí abajo? Comunidades eclesiales de base. ¿Qué dice? Mírense la camisa. Sed para toda la vida. Vamos a ver, comunidades eclesiales de base. Para toda la vida. Comunidades eclesiales de base. Para toda la vida. Comunidades eclesiales de base. Para toda la vida. ¿Quiénes somos? ¿Hasta cuándo? Si han respondido con emoción, déjense de pereza. Hay gente que está poniendo ya tiempo. Padre, solo por este año voy a servir, Padre. Viera, Padre. Y bueno, para quejarse. Las comunidades eclesiales son para toda la vida. Así que anímese, pídale al Señor que le dé más fuerzas. Y si usted tiene juventud acumulada ya,
pues dígale al Señor que aunque su cuerpo se envejezca, su espíritu nunca lo haga. El otro día hacíamos un reconocimiento en mi parroquia de un animador, 80 años. Y si ustedes lo vieran, parece un cipote de 60 años. Pero con una fuerza, camina y deja botados a todos. Con un entusiasmo, no puede usar teléfono y llevaba en una hojita escritos los aportes del sínodo. Y hay gente que puso peros porque no podía subir a la internet esa cosa. Cuando se quiere, todo por Cristo. Todo sea por Cristo. Y a Él es al que le servimos, le seguimos y le amamos. Felicidades, comunidades eclesiales de base, por este encuentro hermoso y por ser también el presente de nuestra diosa.